Rosaura Martínez Ruiz, doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ganadora del Premio de Investigación 2017 por la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Humanidades. Su línea de investigación tiene como eje central la intersección entre la filosofía política y el psicoanálisis. El día de hoy nos acompaña para darnos su perspectiva sobre las problemáticas del deseo en la actualidad y su relación con la filosofía. Bueno, como tú sabes, es uno de los conceptos que más he trabajado a lo largo de mi carrera académica y he propuesto en algunos trabajos que podemos pensar la psique como un bioartefacto. O sea, por supuesto, pensando primeramente en cómo Freud diseñó y cómo Freud pensaba la psique, ¿no? Acuérdate que Freud siempre pensó la psique como un aparato, ¿no? O sea, cuando hablamos de psicoanálisis freudiano, podemos o bien decir la psique o bien decir aparato psíquico. Ahora, yo he pensado que se trata de un bioartefacto, en tanto la psique es eso que media entre, digamos, la pulsión, el deseo y la posibilidad y la posibilidad en el mundo de satisfacer ese deseo. Bueno, pues para Freud, para el psicoanálisis, el deseo tiende hacia la acción, ¿no? O sea, para Freud, el, el deseo quiere siempre satisfacerse, digamos que eso, es una tendencia, es un impulso, que lo que busca es su satisfacción y la satisfacción es una satisfacción que le excede, eso quiere decir, o sea, que excede al organismo mismo, o sea, eso quiere decir que el organismo tiene que ir más allá de sí mismo para satisfacer ese deseo. Entonces, el deseo sería un impulso, ¿no? Un impulso que tiende hacia más allá del organismo y al mismo tiempo que busca la acción para su satisfacción. Ahora, algo que al mismo tiempo que es, digamos, esclavizante y paradójicamente emancipador, es que el deseo para el psicoanálisis no tiene un objeto que le sea inherente, ¿no? O sea, cuando Freud habla de la sexualidad infantil, por ejemplo, él habla del pequeño perverso polimorfo, ¿no? O sea, digamos, el cachorrito humano, cuando nace, es un pequeño perverso cuyo deseo no tiene una forma. Entonces, claro, el objeto que va a satisfacer ese deseo es un objeto que es aprendido, o sea, en el sentido de que no le es inherente al deseo, sino que es cultural, social, etcétera, ¿no? Entonces, digo yo que esta característica del deseo es al mismo tiempo esclavizante y en ese mismo lugar de no tener un objeto que le sea inherente, es emancipador porque por supuesto que es modificable. Podemos pensar en una satisfacción que no sea material, o sea, para Freud una de las grandes satisfacciones y digamos la que tendríamos que buscar para mayor felicidad es esa satisfacción a través de la sublimación, que justamente es un desvío, ¿sí? Un desvío del objeto sexual, pues, ¿no? O sea, acuérdense también que para Freud el deseo era sobre todas las cosas un deseo sexual, en un sentido muy amplio, pero sexual. Entonces, para Freud, ese deseo que se satisface a través de la sublimación es un deseo que puede satisfacerse en lo psíquico, en lo virtual, en la creatividad, en las artes, en la producción creativa. Sí, no, o sea, yo creo bueno, que sí, Platón era consciente, fue consciente de este doble impulso, ¿no? Que es la vida y que es la psique, y que es la satisfacción del deseo, ¿no? O sea, queremos, o sea, es eso, ¿no? La querencia, el deseo es por satisfacer una necesidad. Pero esa necesidad, digamos, el deseo siempre es una incomodidad, ¿no? O sea, en tanto, bueno, quiero algo implica que hay algo que me falta, ¿no? O sea, no en el sentido material, sino inclusive sexo, comida, sueño,
trabajo, ¿no? O sea, es algo que falta. Deseo es algo que falta. Y claro que eso implica que lo que uno está experimentando es una cierta molestia, ¿no? Ahora, si satisfacemos el deseo por completo, o sea, totalmente, si ya no hay ningún deseo, el estado es un estado de muerte, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la vida o en la vida deseante, tenemos que pensar en una reserva de dolor, en una reserva de molestia, ¿no? A mí me gusta mucho un pasaje de Más allá del principio del placer de Freud, en donde dice, la vida es una molestia que tiene que ser de vivida, ¿sí? Pero cuando pensamos que la vida es una molestia y que tiene que ser de vivida, tenemos que pensar que ese de vivir la vida puede ser erótico o tanático. Eso quiere decir que podemos buscar la satisfacción del deseo o de la necesidad de dos maneras, o eróticamente, y eso quiere decir complejamente, eso quiere decir con otros, ¿sí? Con otros, o de una manera tanática, pero ese camino en realidad no es el camino ni del deseo, es el camino del suicidio, es el camino de la catatonia, es el camino de la adicción, por ejemplo, ¿no? Lo podemos pensar así, lo podemos pensar como el camino de la anestesia, ¿no? De, del dormirse, pues, ¿no? O sea, del anestesiarse. Como te decía, bueno, como les decía antes, o sea, la huella anémica siempre es de lo otro, ¿sí? O sea, eso que se imprime sobre eso que resiste, que podríamos pensarlo como eso singular, ¿sí? Eso que se hace uno, es siempre, eso que se hace uno es siempre la impresión de lo otro. O sea, es la impresión de lo otro. Es la impresión de algo que está antes que yo. En ese sentido podríamos pensarlo de cierta manera arquetípica, ¿sí? O sea, hay otro antes de lo singular. Siempre hay lo múltiple antes de lo singular, ¿sí? Siempre está antes, siempre me precede, ¿sí? El lenguaje que uso me precede, el mundo que habito me precede, las palabras nunca son mías, la historia de mi nación nunca es mía, o sea, mi propia historia nunca es mía, ¿no? Eso no quiere decir que no se haga algo singular. ¿Por qué? Porque eso uno siempre resiste, ¿no? Eso uno siempre se resiste. Entonces, digamos que habría que pensar más bien entre algo que es arquetípico y algo que, por eso arquetípico, es al mismo tiempo acontecimiento, ¿no? O sea, algo inédito. Pero yo creo que la memoria, lo singular, lo uno, una comunidad, una persona, un organismo, es al mismo tiempo algo arquetípico, digámoslo así, o sea, algo que precede, ¿no? Que no es propio, y algo propio, algo inédito, algo que se abre a lo nuevo, al futuro. Ujú. Sí, pero no es una relación. O sea, la psique es memoria, la psique no es otra cosa que no sea memoria. Cuando te decía al principio de la conversación que la psique era eso que media, ¿no? O sea, hay que pensar la psique como una mediación. Por eso te decía, yo lo pienso como un artefacto en ese sentido también, ¿no? Como una máquina, que la máquina siempre es algo que media, ¿no? Que media. Entonces, el alma es eso, el alma es una historia, ¿sí? Una historia de afectaciones de lo otro. Entonces, hay que pensar la psique como un archivo, ¿no? Como un archivo. Y un archivo es eso, un archivo es siempre némico. Ahora, esto no quiere decir que estemos pensando o que yo esté pensando en un archivo que es de una vez y para siempre, ¿no? O sea, tampoco es cierto que la memoria sea eso que está ahí a priori y que después no podamos hacer nada con ella, ¿no? O sea, la psique es alterable, la memoria es alterable, se modifica. Derrida dice, que también me parece brillante, que la memoria está siempre por venir.
O sea, inclusive el recuerdo está siempre por venir. Eso quiere decir que el pasado no está ya hecho, el pasado no está escrito, el pasado se escribe, ¿sí? La memoria se escribe, la memoria está por venir, siempre por venir, porque lo que significa es que tenemos un archivo y que con lo nuevo que nos impresiona, con lo nuevo que nos afecta, ese archivo se modifica siempre, ¿sí? O sea, no podemos pensar la psique o la memoria psíquica o la psique como memoria como una archivación de fotografías, ¿sí? Una después de la otra, ¿no? Sí, bueno, no pensaría yo tanto como en la necesidad de modificar el carácter de las personas, sino más bien como justo esto, como modificar la historia, ¿no? La historia de cada persona o la historia de cada comunidad, ¿no? Y para eso, evidentemente, es necesaria la fuerza de la repetición, ¿no? Pero también habría que pensar más bien esta fuerza como la fuerza de la iterabilidad, ¿no? O sea, sería como la fuerza de la repetición en diferencia, ¿no? O sea, esto quiere decir que si bien la repetición podríamos pensarla como una fuerza que no tendría por qué modificar, ¿no? El camino o modificar la memoria o modificar la historia, ¿no? La repetición siempre cae en algo diferente, pues, ¿no? En algo diferente. Y eso es lo que posibilitaría el desvío, digámoslo así, ¿no? O sea, no hay repetición idéntica, pues, ¿no? Hay repetición iterable. Esto hay algo de repetición y al mismo tiempo hay siempre la apertura de un espacio nuevo, inédito, ¿no? Hay las dos cosas. Bueno, por supuesto que estaría de acuerdo, o sea, en el sentido de que la memoria o la historia es determinante para el futuro, pero no es absolutamente determinante, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que casi tatuarnos, ¿no? Como habitantes del planeta Tierra, ¿no? O sea, por un lado, por supuesto em, que somos seres determinados, pero al mismo tiempo somos seres libres. Y esto quiere decir que tenemos una cierta cantidad de libertad que también está en el mundo repartida de una manera injusta, ¿no? O sea, yo sí creo en la libertad como un bien de la humanidad, ¿no? Pero un bien así, un bien de la humanidad que está repartida en términos de cada individuo, ¿no? Cada organismo, inclusive animales y plantas, ¿no? Esa libertad está repartida de una manera injusta. Entonces, ahí donde somos las dos cosas, ahí donde somos seres determinados y al mismo tiempo agentes, ¿no? O sea, lo que tenemos que diseñar es nuestra agencia, nuestra potencia, ¿no? Es cómo y qué tenemos que modificar de nuestra historia para que el destino, para que el futuro sea uno que no sea funesto, ¿no? Entonces, claro que nuestra memoria y claro que nuestra historia nos determina, pero no completamente, ¿no? O sea, hay una parte, hay siempre un espacio para lo nuevo, hay siempre un espacio para la irrupción, para la revolución, para la emancipación. Pero esa emancipación tampoco es de un día me desperté y ¿cómo va la canción de Lupita D'Alessio? Hoy voy a cambiar, ¿no? O sea, Lupita D'Alessio y hoy voy a cambiar, pues no. O sea, no es hoy voy a cambiar, es una tarea ardua, es una tarea política, es una tarea ética política, ética y política. Es que el deseo siempre es político, por eso te digo, no creo en lo individual, o sea, no creo que pensar lo individual o pensar al sujeto o al ser humano como individuo siga siendo productivo para el pensamiento filosófico. O sea, yo creo que es uno de los conceptos que desde la filosofía tenemos que abandonar o criticar de una manera radical, ¿no? O sea, porque en el momento en el que yo voy a psicoanálisis, ¿sí? Como burguesa que le toco la puerta a un psicoanalista, desde ese momento, cuando digo yo o me duele, o sea, ya me duele lo que otro me dijo, ¿me explicó? Me duele lo que otro me dijo, me duele lo que otro me hizo, o me duele el otro, me angustia la vida
de mis hijos, por ejemplo, ¿no? A mí me angustia muchísimo el porvenir de mis hijos, de los seres que quiero, ¿no? Entonces, el deseo es desde ya siempre de otro, con otro, para otro, por otro, ¿no? O sea, no existe el yo deseo, o sea, es esa cosa cartesiana de yo, ¿no? Híjole, cada que uno dice yo es 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Como decíamos cuando jugábamos a escondidillas, o sea, porque además también lo digo en un sentido bien sujetado, ¿no? O sea, cuando digo yo deseo, hoy hay que pensar muy bien si no más bien te dijeron que desearas eso, ¿no? Y qué tanto de ese deseo es propio, ¿no? Ujú. Bueno, creo que los filósofos no somos superhumanos ni posthumanos. Creo que somos tan mortales como Sócrates en ese sentido. Em, y en específico, a tu pregunta de cuál sería la tarea hoy en día del filósofo, creo que no ha cambiado la tarea del filósofo. Creo que tenemos, por supuesto, pero bueno, al mismo tiempo creo que no hay una tarea del filósofo, ¿no? O sea, sino que también esa tarea del filósofo, de los filósofos, es múltiple. Hay muchas tareas del filósofo. Una, por supuesto, es la docencia, ¿no? Pero también es esa que ha sido siempre, la de nombrar, la de buscar lenguaje para las cosas que están en el mundo, para esas que no han sido nombradas y que no han sido nombradas porque han sido olvidadas, porque han estado desde siempre ahí o desde hace mucho han estado ahí, pero que nadie les ha dado nombre, ¿sí? Como los feminicidios, por ejemplo, ¿no? O sea, no es algo novedoso de las últimas décadas de la historia ni de México ni de la humanidad. O sea, el feminicidio es un crimen que tiene siglos, ¿no? Y que pareciera que aquí en México empezó en Ciudad Juárez, pero ya nos dimos cuenta que no empezó en Ciudad Juárez, ¿no? Que había ahí, digamos, una epidemia muchísimo más violenta, pero no es algo ni novedoso, ni solo de Ciudad Juárez, ¿no? Pero bueno, nos tomó tiempo darle ese nombre, el nombre de feminicidio, ¿sí? A ese tipo de crimen, que no tenía antes nombre, pero que ahí estaba. Entonces, me parece que si bien la tarea de los filósofos es, por supuesto, la docencia y la investigación, etcétera, pero ¿qué de la docencia? O sea, ¿docencia cómo? ¿O investigación cómo? Pues creo que nuestra tarea es esa, ¿no? La de estar siempre en la búsqueda del lenguaje para eso que o no ha sido nombrado porque había sido excluido, porque había sido olvidado, o porque es inédito, porque no había pasado antes, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando la ciencia y la tecnología hicieron posible la cirugía del cambio de sexo, ¿no? Ahora tenemos cuerpos que son inéditos, ¿no? Ahí sí, un día tuvimos cuerpos que son inéditos. Ahora hay que nombrarlos, ¿no? Y nombrar significa dar espacio en el mundo que cohabitamos. Entonces, yo creo que esa es una de las tareas más importantes de la filosofía, la búsqueda del lenguaje, el nombrar, el renombrar y también el de quitar nombres, ¿no? Como que las mujeres, por ejemplo, éramos esos seres, como decía Schopenhauer, esos seres de ideas cortas y cabellos largos, ¿no? Bueno, esos nombres hay que quitarlos, por ejemplo, y hay que darnos un nuevo nombre.